Cuando mi hijo Adrián intentó asfixiarme con esa almohada en el hospital, susurrándome al oído, «Esto es lo que te mereces, viejo inútil», él no sabía que yo llevaba meses preparando la trampa perfecta. Fingí quedarme sin aliento, fingí desmayarme, pero cada segundo de su intento de asesinato quedó grabado en una cámara oculta. Lo que él creía que sería mi muerte se convertiría en su propia ruina para toda la vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Esteban Morales Ruiz, tengo 68 años y durante las últimas 4 décadas construí un pequeño imperio de talleres mecánicos en Valencia. Siempre creí que todo mi esfuerzo, cada euro ahorrado, cada sacrificio, tenía un propósito: dejarle un futuro próspero a mi único hijo, Adrián. Pero en marzo de 2024, mientras yacía en esa cama del Hospital Clínico Universitario de Valencia, descubrí que el hijo por el que lo había dado todo, el mismo que cargué en brazos cuando tenía fiebre, llevaba más de un año planeando matarme. No fue casualidad que terminara internado ese martes por la mañana. Los médicos dijeron que necesitaba una cirugía de rutina para extraer unos cálculos biliares, nada grave, pero que requería anestesia general. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía excepto yo, era que había orquestado meticulosamente esta situación. Durante los últimos 6 meses había estado reuniendo evidencias, siguiendo cada movimiento de Adrián, documentando cada mentira, cada documento falsificado que había usado para robar de mis cuentas bancarias. 3 meses antes, en diciembre de 2023, mi hermana Leticia me había llamado preocupada. «Esteban, tu hijo anda preguntando por tus propiedades. Dice que estás enfermo, que tal vez necesites ayuda para administrar los negocios». Sus palabras me helaron la sangre. Yo no le había contado a nadie sobre ninguna enfermedad porque no tenía ninguna. Fue entonces cuando decidí contratar a un detective privado, un hombre discreto llamado Miguel Torrente, especializado en investigaciones familiares. Los primeros informes llegaron en enero y fueron devastadores. Adrián había falsificado mi firma en 3 ocasiones para solicitar préstamos usando las propiedades como garantía. Había vaciado una cuenta de ahorros que tenía destinada para emergencias, más de 50.000 euros, alegando a los empleados del banco que yo tenía principios de demencia y que él era mi representante legal. Pero lo que más me dolió fue descubrir que había estado diciendo a sus amigos en los bares que esperaba que el viejo se muriera pronto porque ya estaba cansado de esperarlo. Miguel también descubrió algo que me quitó el sueño durante semanas. Adrián debía exactamente 200.000 euros a prestamistas ilegales por apuestas deportivas. Había perdido todo en partidos de fútbol, carreras de caballos, incluso en peleas de boxeo clandestinas. Los cobradores ya habían empezado a presionarlo, y según las grabaciones que Miguel logró obtener, mi hijo había prometido pagarles en cuanto se encargara del problema del viejo. Fue entonces cuando tuve la idea más audaz de mi vida. Si Adrián quería representar el papel del hijo preocupado mientras planeaba mi muerte, yo le daría la oportunidad perfecta. Programé la cirugía, una operación real pero de bajo riesgo, y dejé que él creyera que tenía acceso completo a mis finanzas. Lo que no sabía era que había transferido la mayoría de mis bienes a cuentas en Suiza meses atrás, manteniendo solo lo suficiente en España para que él pudiera seguir robando pequeñas cantidades y sintiéndose confiado. La mañana de la operación, instalé una cámara del tamaño de un botón en la bata del hospital, conectada a mi teléfono móvil que tenía escondido bajo el colchón. También había hablado con el doctor Ismael Cortés, el cirujano encargado, un hombre de mi edad que había perdido a su padre en circunstancias similares años atrás. Cuando le conté mis sospechas, él aceptó ayudarme sin dudarlo. «Esteban, si realmente crees que tu hijo puede intentar algo, yo estaré vigilando», me dijo mientras revisaba mi historial médico. «Mi padre también fue víctima de la codicia familiar. No permitiré que eso pase de nuevo». La operación salió perfecta, como esperábamos. Desperté en la sala de recuperación alrededor de las 6 de la tarde,
fingiendo estar más débil de lo que realmente estaba. Las enfermeras me informaron que Adrián había estado esperando toda la tarde en el pasillo, muy preocupado por su papá, según dijeron. Irónico, considerando que lo que más deseaba era que yo no despertara nunca. A las 8 de la noche, cuando el hospital se había quedado en calma y la mayoría de las visitas se habían marchado, escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Adrián entró a mi habitación con una expresión que jamás olvidaré. No había preocupación en sus ojos, solo una frialdad calculadora que me hizo entender que había estado esperando este momento durante meses. «Hola, papá», dijo con una voz falsamente suave, cerrando la puerta detrás de él. «¿Cómo te sientes?» «Bastante débil», le respondí con voz ronca, fingiendo el cansancio postoperatorio que él esperaba escuchar. «Los médicos dicen que todo salió bien, pero me siento como si me hubiera pasado un camión por encima». Adrián se acercó lentamente a mi cama y pude notar cómo sus manos temblaban ligeramente. No era nerviosismo por mi estado de salud, era la ansiedad de alguien que está a punto de ejecutar un plan que ha estado ensayando mentalmente durante meses. «Papá, necesitamos hablar de algo importante», comenzó, arrastrando una silla cerca de mi cama. Su tono había cambiado completamente de la falsa preocupación inicial a algo mucho más serio y amenazante. «He estado revisando tus documentos mientras estabas en cirugía. Encontré algo muy interesante». Mantuve los ojos medio cerrados, como si luchara por mantenerme despierto, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. La cámara oculta estaba grabando cada palabra, cada gesto. Miguel Torrente me había enseñado que los criminales siempre necesitan justificar sus actos ante sí mismos, especialmente cuando se trata de familia. «Descubrí que cambiaste el testamento el mes pasado», continuó Adrián, y ahora su voz tenía un matiz de ira contenida. «Después de todo lo que he hecho por ti, después de cuidarte todos estos años, decides dejar todo a esas malditas organizaciones benéficas». Era mentira, por supuesto. Yo nunca había cambiado mi testamento a favor de organizaciones benéficas, pero había dejado que él encontrara documentos falsos que Miguel había preparado específicamente para esta situación. Queríamos ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. «También sé lo de las cuentas bancarias», agregó levantándose de la silla y empezando a caminar nerviosamente por la habitación. «Transferiste más de 300.000 euros a cuentas que no reconozco. ¿Creías que no me daría cuenta? ¿Pensabas dejarme sin nada después de sacrificar mi vida entera por cuidarte?» Cada palabra que salía de su boca era una mentira más grande que la anterior. Adrián jamás había sacrificado nada por mí. Desde los 18 años había vivido de mi dinero. Había rechazado trabajar en el negocio familiar porque no quería ensuciarse las manos como un mecánico común. Había desperdiciado su educación universitaria que yo pagué y durante los últimos 5 años apenas me visitaba excepto cuando necesitaba dinero. «Mira lo que me has obligado a hacer», susurró, acercándose nuevamente a mi cama. De su chaqueta sacó varios documentos que reconocí inmediatamente. Eran los préstamos fraudulentos que había solicitado usando mi nombre. «Debo 200.000 euros por tu culpa. Si hubieras sido un padre normal, si me hubieras dado acceso a las cuentas cuando te lo pedí la primera vez, nada de esto habría pasado». La manipulación psicológica era impresionante. En su mente retorcida, yo era el culpable de sus deudas de juego, yo era responsable de sus decisiones criminales. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que realmente creía sus propias mentiras. «Los prestamistas van a matarme si no les pago antes del viernes», continuó, y ahora había lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión. «Y todo porque tú decidiste ser egoísta en tus últimos años de vida». Miré discretamente la hora en el reloj de la pared. Las 9:15 de la noche. El turno nocturno había comenzado, y según el horario que había memorizado, la enfermera no haría su siguiente ronda hasta las 10. Adrián lo sabía también. Había estado estudiando los horarios del hospital durante días. «¿Sabes qué, papá?», dijo finalmente, y su voz se volvió completamente fría. «He estado pensando mucho en esto.
Tal vez sea mejor para todos si tu sufrimiento termina esta noche. Los médicos dijeron que las complicaciones postoperatorias son comunes a tu edad. Se dirigió hacia la ventana y corrió las cortinas completamente, sumiendo la habitación en una penumbra que solo era interrumpida por la luz tenue del monitor cardíaco. Luego regresó a mi lado y tomó la almohada extra que estaba en la silla. No quería que llegara a esto, murmuró, pero sus acciones contradecían sus palabras. Sus movimientos eran demasiado seguros, demasiado calculados para ser una decisión impulsiva. Pero tú me has dejado sin opciones. En ese momento supe que había llegado el momento crucial. Cerré los ojos completamente y regulé mi respiración para que pareciera más laboriosa, como si realmente estuviera luchando contra los efectos de la anestesia. Adrián colocó la almohada sobre mi rostro con una determinación que me heló hasta los huesos. «Esto es lo que te mereces, viejo egoísta», susurró contra mi oído mientras presionaba. «Debiste haberme dado lo que era mío por derecho cuando aún estabas consciente para disfrutar de mi gratitud». La presión de la almohada era real, intensa, pero yo había estado preparándome físicamente para este momento durante semanas. Contuve la respiración y mantuve mi cuerpo completamente flácido fingiendo perder la conciencia. El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos irregulares, algo que había programado previamente con la ayuda del doctor Cortés. «Vamos, vamos», murmuró Adrián aumentando la presión. «Solo unos segundos más y todo habrá terminado. Podrás descansar en paz y yo podré vivir la vida que merezco con el dinero que tú desperdiciaste». Mantuve la actuación durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 2 o 3 minutos. Finalmente, Adrián retiró la almohada y verificó mi pulso en el cuello, exactamente como había aprendido en los videos de YouTube que Miguel había descubierto en su historial de navegación. «Adiós, papá», susurró, acomodando la almohada en su lugar original y arreglando mi posición en la cama, para que pareciera que había muerto naturalmente durante el sueño. Al final, después de todo, conseguiste darme lo que necesitaba. Escuché sus pasos alejándose hacia la puerta, pero mantuve mi actuación perfecta. Adrián se detuvo un momento en el umbral, probablemente asegurándose de que nadie hubiera visto nada sospechoso en el pasillo. Cuando finalmente cerró la puerta tras él, esperé exactamente 5 minutos antes de abrir los ojos y normalizar mi respiración. Mi teléfono móvil había grabado todo. Cada palabra venenosa, cada segundo del intento de asfixia, cada detalle de su confesión sobre las deudas y los documentos falsificados. Pero eso no era todo lo que tenía en mi arsenal. Presioné discretamente el botón de llamada a enfermería y a los pocos minutos apareció María Carmen Jiménez, una enfermera veterana que había estado trabajando en el hospital durante más de 20 años. Fingí despertar confundido y agitado. «Señora María Carmen», murmuré con voz temblorosa, «creo que alguien estuvo en mi habitación. Tuve una pesadilla terrible, pero parecía tan real». Ella se acercó inmediatamente, revisando mis signos vitales con la experiencia de décadas. «Don Esteban, tranquilícese. Ha estado durmiendo profundamente desde que su hijo se marchó hace unos minutos. ¿Se siente bien? Sus pulsaciones están un poco elevadas». «Mi hijo», repetí, fingiendo confusión. «¿Adrián estuvo aquí? No recuerdo haberlo visto después de la cirugía». María Carmen me explicó que Adrián había estado en mi habitación durante aproximadamente 30 minutos y que había salido diciéndole que yo estaba descansando tranquilamente. Perfecto. Su coartada se estaba construyendo exactamente como yo había anticipado. Unos minutos después de que María Carmen se marchara, apareció el doctor Ismael Cortés. No era casualidad. Habíamos acordado que él pasaría a revisar mi estado después de las 10 de la noche. «Esteban», dijo cerrando la puerta tras él, «¿ocurrió lo que esperábamos?». Le entregué mi teléfono móvil y observé su expresión cambiar gradualmente mientras veía la grabación. Sus ojos se llenaron de indignación y después de ira contenida. «Hijo de puta», murmuró cuando terminó de ver el video. «Perdona el lenguaje, pero esto supera cualquier cosa que haya visto en mis 40 años de medicina».
Ismael, necesito que sepas algo más, le dije, recuperando mi voz normal. Yo también tengo una grabación de respaldo. Su sorpresa fue genuina. ¿Otra grabación? Señalé hacia la esquina superior de la habitación, donde una pequeña cámara de seguridad que él no había notado antes estaba discretamente instalada. La coloqué yo mismo hace 3 días, cuando vine a firmar los documentos de consentimiento para la cirugía. Tengo conexión directa a mi computadora personal desde hace 72 horas. El doctor Cortés se quedó boquiabierto. Esteban, esto significa que tengo el intento de asesinato grabado desde 2 ángulos diferentes, con audio cristalino, y que además tengo su confesión completa sobre los fraudes financieros. Completé su pensamiento. Pero eso no es todo lo que tengo. Saqué de debajo del colchón una carpeta que había escondido antes de la cirugía. Contenía copias de todos los informes de Miguel Torrente, fotografías de Adrián saliendo de las casas de juego ilegales, grabaciones de audio de sus conversaciones telefónicas con los prestamistas y algo que aún no le había mencionado al detective. Recibos bancarios que demostraban que yo había estado transfiriendo dinero secretamente a cuentas en el Banco Cantonal de Ginebra durante los últimos 8 meses. Y Ismael, mientras mi hijo creía que estaba robándome gradualmente, yo estaba jugando un juego mucho más largo y complejo, expliqué, viendo cómo sus ojos se ampliaban mientras revisaba los documentos. No solo sabía de sus deudas y sus planes homicidas, también descubrí quiénes eran exactamente los prestamistas a los que debía el dinero. Le mostré una serie de fotografías que Miguel había tomado discretamente. Los prestamistas eran Joaquín Bautista Herrero y su socio, Roberto Sánchez Moreno, 2 hombres conocidos en los bajos fondos de Valencia por sus métodos brutales de cobranza. Pero lo que Adrián no sabía, lo que nadie sabía excepto Miguel y yo, era que ambos hombres tenían serios problemas legales pendientes con Hacienda. Hace 2 semanas, continué, a través de mi abogado Antonio Fernández Ruiz, compré discretamente todas las deudas de Adrián. Pagué los 200.000 euros completos a Joaquín y Roberto, más un bonus de 50.000 euros por las molestias y su discreción absoluta. El doctor Cortés me miraba como si fuera la primera vez que me conocía. ¿Estás diciéndome que tu hijo ya no les debe dinero a los prestamistas ilegales? Exactamente. Ahora me debe 200.000 euros directamente a mí, más los intereses que he estado calculando desde el momento de la compra de la deuda. Sonreí por primera vez en meses. Pero hay más, mucho más. Le expliqué cómo había contactado discretamente con varios acreedores legítimos en Valencia, presentándoles documentación que demostraba la solvencia de Adrián como hijo único de un empresario próspero. Usando esta información, había conseguido que le aprobaran 3 préstamos personales diferentes, por un total de 100.000 euros adicionales, todos con su firma falsificada, pero perfectamente ejecutada. Esteban, eso es ilegal, me advirtió el doctor. No, repliqué calmadamente. Esos préstamos fueron solicitados usando documentos que él mismo falsificó anteriormente. Simplemente usé sus propias herramientas contra él. Los bancos creen que él solicitó esos préstamos legalmente, usando la misma técnica que ya había empleado conmigo. El doctor Cortés guardó silencio durante varios minutos, procesando la complejidad de lo que había orquestado. Finalmente, habló con una mezcla de admiración y preocupación. Esteban, entiendo tu indignación y tu deseo de justicia, pero esto está yendo muy lejos. ¿Realmente planeas destruir completamente la vida de tu propio hijo? Ismael, respondí con una seriedad que sorprendió incluso a mí mismo. Hace 30 minutos mi propio hijo intentó asesinarme por dinero. Ya no es mi hijo. Es un criminal que intentó cometer parricidio y merece enfrentar las consecuencias completas de sus decisiones. Le mostré el último documento de la carpeta, una transferencia bancaria de 500.000 euros adicionales que había movido esa misma mañana, antes de la cirugía, desde mis cuentas suizas a una nueva cuenta empresarial que había abierto bajo el nombre de Fundación Esteban Morales para Víctimas de Violencia Familiar. Mañana por la mañana, concluí, Adrián despertará creyendo que es el heredero de un hombre muerto. En realidad,
se convertirá en el deudor de un hombre que está muy vivo y que tiene planes muy específicos para el resto de su miserable existencia. El doctor Cortés se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando todos los documentos que le había mostrado. Finalmente levantó la vista con una expresión que mezclaba respeto y cierta inquietud. Esteban, esto que has planeado es extraordinario, pero necesito entender algo. ¿Cuándo comenzaste a sospechar realmente de Adrián? Porque todo esto requiere meses de preparación. Era una pregunta justa y merecía una respuesta completa. Me recosté en la almohada y dejé que mi memoria viajara hasta el momento exacto donde todo comenzó. Fue el 15 de agosto de 2023, comencé. Recuerdo la fecha perfectamente porque era el cumpleaños de mi difunta esposa, Elena. Adrián había venido a almorzar, supuestamente para acompañarme en ese día difícil. Le conté al doctor cómo esa tarde, mientras Adrián creía que yo estaba durmiendo la siesta, lo escuché hablando por teléfono en el jardín. Las palabras que salían de su boca me dejaron helado. No te preocupes, Ramón. El viejo no va a durar mucho más. Su corazón está débil, y los médicos ya me dijeron que cualquier shock fuerte podría provocarle un infarto. Pero lo que más me alarmó, continué, fue cuando agregó: si la naturaleza no se apresura, quizás necesite un poco de ayuda, pero eso será el último recurso. El doctor Cortés frunció el ceño. ¿Ramón? ¿Quién es Ramón? Ramón Iglesias Pérez, uno de los prestamistas, respondí. Miguel lo identificó posteriormente. Ese día me di cuenta de que mi hijo no solo estaba esperando mi muerte, la estaba planeando activamente. A partir de ese momento, expliqué, comencé a documentar todo. Instalé grabadoras en mi propia casa, contraté a Miguel para que lo siguiera discretamente y empecé a estudiar cada movimiento financiero sospechoso en mis cuentas. Los resultados fueron devastadores, Ismael. Descubrí que llevaba robándome sistemáticamente desde hacía casi 2 años. Pero no eran cantidades grandes que pudieran alertarme. Eran transferencias pequeñas pero constantes. 500 euros aquí, 1000 euros allá, siempre con justificaciones que parecían razonables. Le mostré una libreta donde había documentado meticulosamente cada robo. Reparación del coche de Adrián, 700 euros. Gastos médicos de emergencia, 1.200 euros. Inversión en un negocio familiar, 2.000 euros. Todas mentiras perfectamente construidas. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en noviembre, continué. Miguel descubrió que Adrián había estado visitando regularmente a un falsificador de documentos llamado Carlos Mendoza Vázquez, un hombre conocido en los círculos criminales de Valencia por crear identidades falsas y documentos médicos fraudulentos. El doctor se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿Documentos médicos? Carlos había preparado un certificado médico falso, declarando que yo sufría de demencia avanzada y que era legalmente incapaz de manejar mis propios asuntos financieros. Adrián planeaba usarlo para obtener poder legal sobre todas mis propiedades y cuentas bancarias. La ironía era deliciosa. Mientras Adrián creía que me estaba manipulando desde las sombras, yo había estado construyendo una red de vigilancia a su alrededor que documentaba cada uno de sus movimientos criminales. Fue entonces cuando decidí darle la cuerda suficiente para que se ahorcara él mismo, expliqué. Comencé a actuar de manera ligeramente más olvidadiza, fingiendo pequeños episodios de confusión. Dejaba documentos importantes en lugares donde él pudiera encontrarlos accidentalmente, siempre bajo mi supervisión secreta. Le conté sobre la vez que fingí no recordar dónde había puesto las llaves del coche y cómo Adrián inmediatamente sugirió que tal vez era hora de considerar ayuda profesional para manejar mis asuntos. O cuando deliberadamente mencioné números incorrectos al hablar de mis inversiones, y cómo él tomaba notas mentales que luego confirmaba con llamadas telefónicas que yo grababa secretamente. Pero la pieza maestra fue cuando descubrí sus deudas de juego. Continué. Miguel había estado siguiendo a Adrián durante 3 meses cuando finalmente lo vio entrar en el Casino Negro, un establecimiento ilegal que opera en los sótanos del barrio del Carmen. Las fotografías que Miguel había tomado esa noche eran devastadoras.
Adrián perdiendo miles de euros en una sola partida de póker, gritando obscenidades cuando las cartas no le favorecían, suplicando por más crédito a hombres que claramente no tenían paciencia para deudores morosos. Esa noche perdió 25.000 euros en menos de 4 horas, recordé. Dinero que había robado de mi cuenta de emergencias la semana anterior, diciéndome que necesitaba reparar urgentemente el techo de su apartamento. Pero lo más revelador había sido la conversación que tuvieron Adrián y Joaquín Bautista al final de esa noche. Miguel había logrado acercarse lo suficiente para grabar el audio claramente. Joaquín le dijo textualmente: «Adrián, ya no eres un cliente, eres un problema. O nos traes 200.000 euros antes del final de marzo, o tendremos que discutir opciones más creativas para recuperar nuestro dinero». La respuesta de Adrián había sido escalofriante. «No te preocupes, Joaquín. Mi padre está muy enfermo y los médicos no creen que pase del próximo invierno. Cuando eso ocurra, heredaré más de 500.000 euros. Podrás cobrar todo con intereses». Pero Joaquín no se conformó con promesas. Continué. Le respondió: «Adrián, el próximo invierno es demasiado tiempo. Necesitamos el dinero en 3 meses. Si tu padre no coopera con el calendario de la naturaleza, quizás necesites ayudar a acelerar el proceso». El doctor Cortés se quedó pálido. «¿Están sugiriendo lo que creo que están sugiriendo?» «Exactamente». Y la respuesta de Adrián fue: «Ya lo he pensado, Joaquín. Si es necesario, puedo arreglarlo. Conozco sus medicamentos, sus rutinas. Un hombre de su edad, los accidentes ocurren fácilmente». Era en ese momento cuando supe que ya no estaba lidiando con un hijo irresponsable o incluso ladrón. Estaba lidiando con un potencial asesino que había calculado fríamente el valor de mi vida en 200.000 euros. Fue entonces, Ismael, cuando decidí que era hora de pasar de la defensa al ataque. Concluí: si Adrián quería jugar con fuego, yo le daría el incendio de su vida. El doctor Cortés guardó silencio durante unos momentos, procesando toda la información que le había revelado. Finalmente, me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Esteban, entiendo que quieras justicia, pero lo que estás planeando podría arruinar completamente su vida». «Su vida ya está arruinada, Ismael. Él mismo se encargó de eso», respondí con firmeza. «Ahora solo estoy asegurándome de que enfrente las consecuencias de sus decisiones». En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Rápidamente guardé todos los documentos bajo el colchón y el doctor Cortés adoptó su pose profesional habitual. Era María Carmen, que venía a hacer su ronda nocturna. «¿Cómo se encuentra, don Esteban?», preguntó mientras revisaba mi suero intravenoso. «Mucho mejor, gracias». El doctor Cortés estaba explicándome algunos detalles sobre mi recuperación. Después de que María Carmen se marchara, continué con mi relato. «Ismael, lo que te conté hasta ahora es solo la preparación. Ahora viene la parte que realmente va a cambiar todo». Le expliqué que 3 días antes de la cirugía había ejecutado la primera fase de mi plan maestro. Usando mis contactos en el sector financiero, había conseguido una reunión privada con el director del Banco de Valencia, Fernando Castillo Núñez, un hombre con quien había mantenido relaciones comerciales durante más de 20 años. «Fernando me debe varios favores profesionales», expliqué. «Cuando mi empresa atravesó dificultades en 2018, él personalmente aprobó un préstamo que salvó mi negocio. Era hora de cobrar esa deuda». Durante esa reunión, le había presentado a Fernando toda la evidencia de los fraudes de Adrián, las falsificaciones de firma, los documentos médicos falsos, las transferencias no autorizadas. Pero también le había hecho una propuesta que él no pudo rechazar. Le ofrecí comprar directamente todas las deudas fraudulentas que Adrián había contraído usando mi nombre. Continué. El banco se libraba del riesgo de un posible litigio legal y yo me convertía oficialmente en el acreedor de mi propio hijo. El doctor Cortés frunció el ceño. ¿Eso es legal? Completamente legal. Los bancos venden carteras de deuda regularmente. La única diferencia es que, en este caso, el comprador era el padre de la persona que había cometido el fraude. Pero eso no era todo. Durante la misma reunión, también había solicitado algo mucho más ambicioso:
que el banco preparara documentación para 3 préstamos adicionales que serían solicitados por Adrián en los días posteriores a mi supuesta muerte. Fernando entendió perfectamente el plan, expliqué. Esos préstamos serían aprobados automáticamente, basándose en la herencia que Adrián creería estar recibiendo. Pero como yo seguiría vivo, esos préstamos se convertirían en deuda personal directa hacia mí. La belleza del plan era su simplicidad legal. Adrián firmaría esos documentos voluntariamente, creyendo que estaba accediendo a su herencia legítima, pero en realidad estaría firmando contratos de deuda personal que lo ataría a mí financieramente por el resto de su vida. Pero hay algo más, Ismael, algo que ni siquiera Miguel sabe todavía. Saqué mi teléfono móvil y le mostré una aplicación que había instalado 2 semanas atrás. Era un sistema de grabación continua que registraba automáticamente todas las conversaciones telefónicas que ocurrían dentro de un radio de 50 metros de ciertos dispositivos que había colocado estratégicamente. Tengo grabaciones de Adrián planificando mi muerte con lujo de detalles, revelé. No solo las conversaciones con los prestamistas, sino también llamadas a Nuria, su madre, donde discuten específicamente cómo hacer que mi muerte parezca natural. Las grabaciones eran devastadoras. En una de ellas, Adrián le explicaba a su madre cómo planeaba sobredosificarme con mis propios medicamentos para el corazón, haciendo que pareciera un accidente médico. En otra, discutían la posibilidad de provocarme un shock emocional controlado que desencadenara un infarto real. Nuria no solo sabía de los planes, los estaba alentando activamente, continué. En una grabación del martes pasado, ella le dice textualmente: «Adrián, tu padre ha vivido suficiente. Es hora de que tú tengas la oportunidad de disfrutar de lo que él ha acumulado». El doctor Cortés se quedó boquiabierto. La madre de Adrián también está involucrada, hasta el cuello, y mañana por la mañana, cuando Adrián llegue al hospital esperando encontrar mi cadáver, ella estará con él. Ambos van a recibir la sorpresa de sus vidas. Le expliqué cómo había coordinado con Miguel para que estuviera presente en el hospital con cámaras ocultas adicionales, documentando la reacción de ambos cuando descubrieran que yo seguía vivo. Pero también había otra sorpresa esperándolos. A las 8 de la mañana, exactamente cuando ellos lleguen, también estarán presentes el inspector jefe de la Policía Nacional, Alejandro Vázquez Torres, y 2 detectives especializados en crímenes financieros, revelé. Les entregué copias de todas las evidencias ayer por la tarde. Pero la pieza de resistencia era algo que había mantenido en secreto absoluto hasta ese momento. Durante los últimos 2 meses, había estado trabajando secretamente con un periodista de investigación del diario Las Provincias, Cristóbal Martín Herrera, quien había estado buscando precisamente este tipo de historia para una serie especial sobre violencia financiera contra personas mayores. Cristóbal va a estar presente mañana también, sonreí. No solo como observador, sino como el hombre que va a hacer que esta historia sea conocida por toda España. Adrián y Nuria no solo van a enfrentar consecuencias legales, van a convertirse en el ejemplo nacional de lo que no se debe hacer. El doctor Cortés me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Esteban, esto ya no es solo justicia. Esto es una campaña de destrucción total. Ismael, respondí con calma, cuando alguien intenta matarte por dinero, especialmente tu propio hijo, la respuesta no puede ser proporcional. Tiene que ser definitiva. Adrián necesita entender que hay consecuencias permanentes para las decisiones permanentes. Le mostré un último documento, una carta sellada dirigida a Adrián que había preparado para ser entregada después de su arresto. En esta carta le explico exactamente cómo descubrí todos sus planes, cómo orquesté su captura y cuáles van a ser las condiciones específicas de su nueva realidad financiera. También le doy una sola oportunidad de redención, pero con términos que él va a odiar profundamente. La carta contenía mi ultimátum final. Adrián podría evitar la prisión y la humillación pública si aceptaba trabajar durante los próximos 15 años, pagándome directamente el 80% de cualquier ingreso que obtuviera, sin excepción. Pero si rechazaba esa oferta,
enfrentaría no solo las consecuencias legales completas, sino también la exposición mediática nacional que arruinaría cualquier posibilidad de reconstruir su vida. Mañana, Ismael, mi hijo va a descubrir que el hombre al que intentó asesinar esta noche es mucho más inteligente y despiadado de lo que jamás imaginó. La mañana llegó exactamente como había planeado. A las 7:30, el doctor Cortés entró a mi habitación con una expresión tensa pero decidida. Esteban, están todos aquí. El inspector Vázquez, los detectives, Miguel y el periodista Cristóbal. También veo que Adrián y Nuria acaban de llegar al aparcamiento. Me incorporé en la cama, sintiéndome más despierto y energizado de lo que había estado en meses. Era extraño. Después de décadas construyendo un negocio honesto, nunca pensé que el momento más satisfactorio de mi vida llegaría orquestando la caída de mi propio hijo. Perfecto. ¿Tienes las grabaciones listas? Todo está preparado, confirmó Ismael. Miguel instaló las cámaras adicionales en el pasillo y en la sala de espera. Cristóbal tiene su equipo de audio configurado. Los detectives han revisado toda la documentación que les proporcionaste. A las 8:05, escuché voces familiares acercándose por el corredor. Era Adrián hablando con su madre en voz baja, probablemente discutiendo cómo iban a actuar cuando descubrieran mi cuerpo. «Recuerda, mamá», escuché la voz de Adrián, «tienes que parecer devastada. Llora, grita si es necesario. Cuanto más dramática sea tu reacción, menos sospechas habrá». «No te preocupes, hijo», respondió Nuria con una voz que destilaba falsedad. «He estado practicando frente al espejo toda la mañana. Voy a dar la actuación de mi vida». Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. No estaba lidiando con un hijo confundido o desesperado. Estaba enfrentando a dos psicópatas calculadores que habían convertido mi asesinato en un espectáculo teatral. Cerré los ojos y regulé mi respiración, preparándome para la fase final de mi venganza. Adrián y Nuria entraron a la habitación con expresiones de preocupación cuidadosamente ensayadas. Adrián se acercó inmediatamente a mi cama, fingiendo verificar si yo estaba respirando. «Dios mío, mamá», murmuró con voz quebrada, «creo que papá, creo que ha...». En ese momento, abrí los ojos lentamente y los miré directamente. «Buenos días, Adrián. Nuria, qué sorpresa verlos tan temprano». La reacción fue instantánea y gloriosa. Adrián se tambaleó hacia atrás como si hubiera visto un fantasma, su cara pasando de la falsa tristeza al shock absoluto en cuestión de segundos. Nuria se quedó completamente inmóvil, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Papá, pero anoche tú estabas...», tartamudeó Adrián. «¿Muerto?», completé su frase con una sonrisa. «Sí, eso era lo que esperabas, ¿verdad? Lamento decepcionarte, pero resulta que soy mucho más difícil de matar de lo que calculaste». Nuria finalmente encontró su voz. «Esteban, no entendemos de qué estás hablando. Nosotros solo vinimos a verte porque estábamos preocupados por tu cirugía». «¿En serio?», respondí, sacando mi teléfono móvil. «Entonces supongo que les parecerá interesante escuchar esta grabación de anoche». Reproduje el audio cristalino de Adrián intentando asfixiarme, incluyendo sus palabras exactas. «Esto es lo que te mereces, viejo egoísta». El color desapareció completamente del rostro de Adrián. Sus piernas parecían estar a punto de fallarle. Eso no soy yo», murmuró débilmente. «Es imposible que...». «Oh, pero hay más», interrumpí, reproduciendo ahora la grabación de su conversación telefónica con Nuria, donde planificaban hacer que mi muerte pareciera natural. «¿Les suena familiar esta conversación?». Nuria comenzó a retroceder hacia la puerta, pero en ese momento entraron el inspector Vázquez y los dos detectives. «Buenos días, señora Vega, señor Morales», dijo el inspector con autoridad. «Soy el inspector jefe Alejandro Vázquez Torres. Necesitamos que nos acompañen para hacerles algunas preguntas». «¿Preguntas sobre qué?», preguntó Adrián, aunque su voz traicionaba que ya sabía exactamente de qué se trataba. «Sobre intento de homicidio, fraude financiero, falsificación de documentos y conspiración para cometer asesinato», enumeró el inspector mientras uno de los detectives sacaba las esposas.
Fue entonces cuando Adrián se quebró completamente. Sus piernas cedieron y se desplomó en la silla, comenzando a sollozar como un niño. «Papá, por favor», suplicó entre lágrimas. Yo no quería hacerlo. Los prestamistas me amenazaron. Me dijeron que me matarían si no les pagaba. No tuve opción. «Siempre tuviste opciones, Adrián», respondí con voz fría. «Pudiste haberme pedido ayuda. Pudiste haber sido honesto sobre tus problemas. Pudiste haber buscado ayuda profesional para tu adicción al juego. En cambio, elegiste robarme, mentirme y finalmente intentar asesinarme». Nuria, desesperada, trató de jugar la carta emocional. «Esteban, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Es tu único hijo. Puede cambiar, puede buscar ayuda. No destruyas su vida por un momento de desesperación». «Un momento de desesperación», repetí, sacando otra carpeta de documentos. ¿Llaman un momento de desesperación a 2 años de planificación sistemática? Porque tengo aquí evidencia de que Adrián ha estado robándome y planeando mi muerte desde agosto de 2023. Le entregué las pruebas al inspector Vázquez, quien las revisó rápidamente antes de asentir a sus subordinados. Adrián Morales Vega queda arrestado por intento de homicidio en primer grado, declaró formalmente mientras le colocaban las esposas. Nuria Vega Sánchez queda arrestada como cómplice de conspiración para cometer asesinato. Pero mi sorpresa final aún no había llegado. Cuando los detectives comenzaron a escoltarlos hacia la puerta, saqué el último documento de mi arsenal. «Adrián, antes de que te vayas hay algo más que necesitas saber», dije deteniéndolo en el umbral. «Esas deudas de 200.000 euros que tenías con Joaquín y Roberto ya no existen». Su confusión fue evidente. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que las pagué completamente hace 2 semanas», sonreí. «Compré toda tu deuda directamente de ellos. Ahora me debes esos 200.000 euros a mí, más los 100.000 euros adicionales en préstamos que vas a descubrir que solicitaste legalmente usando documentos que yo preparé». La realización de lo que había hecho golpeó a Adrián como un martillo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de terror y admiración involuntaria. 300.000 euros, continué, que vas a pagarme trabajando el resto de tu miserable vida. Y si alguna vez intentas declararte en bancarrota o huir del país, todas estas grabaciones y documentos se vuelven públicos inmediatamente. Adrián me miró con una expresión que nunca olvidaré. La comprensión absoluta de que había sido superado completamente por un oponente infinitamente más inteligente y despiadado de lo que jamás imaginó. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué no simplemente me mataste después de lo que intenté hacerte?» «Porque la muerte sería demasiado fácil para ti, Adrián», respondí. «Quiero que vivas sabiendo cada día que el hombre al que intentaste asesinar se convirtió en tu dueño para toda la vida». Después de que se llevaran a Adrián y Nuria esposados, la habitación del hospital se llenó de una calma extraña. El inspector Vázquez se quedó unos minutos más para completar algunos detalles del procedimiento, mientras Cristóbal Martín, el periodista, revisaba sus notas con expresión fascinada. «Don Esteban», dijo Cristóbal, «en mis 20 años cubriendo crímenes, nunca he visto una operación tan meticulosamente planeada. Esto va a ser portada nacional, se lo garantizo. No era vanidad lo que me motivaba, sino la necesidad de que esta historia sirviera como advertencia. Había demasiados ancianos en España siendo víctimas de sus propios familiares, y quería que el caso de Adrián se convirtiera en el ejemplo perfecto de que los mayores no éramos blancos fáciles». 3 días después, cuando me dieron de alta del hospital, la historia ya había explotado en todos los medios de comunicación. El empresario de Valencia que fingió su muerte para atrapar a su hijo asesino era el titular que se repetía en periódicos, televisión y redes sociales. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando comencé a ver las reacciones del público. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de otros ancianos que habían estado sufriendo situaciones similares, algunos desde hacía años, sin saber cómo defenderse. Una señora de Alicante, Carmen Solís Navarro, me llamó llorando para contarme que su hija había estado robándole la pensión durante 2 años y que después de ver mi historia en televisión había encontrado el valor para denunciarla. Un hombre de Sevilla,
Francisco Jiménez Morales, me escribió una carta explicando que su nieto había estado falsificando cheques a su nombre y que gracias a mi ejemplo había contactado con la policía. Pero no todo fueron felicitaciones. También recibí críticas, especialmente de organizaciones que defendían la unión familiar a toda costa. Algunos psicólogos aparecieron en programas de televisión argumentando que mi método había sido excesivamente cruel y que debería haber buscado reconciliación familiar. A esas críticas respondí con una entrevista en directo en el programa de mayor audiencia de Valencia. Cuando alguien intenta matarte por dinero, la reconciliación familiar deja de ser una opción. Mi responsabilidad ahora es proteger a otros padres de vivir lo que yo viví. Una semana después del arresto, recibí una visita inesperada en mi casa. Era Leticia, mi hermana, acompañada de un hombre que no reconocí inmediatamente. Antonio Fernández Ruiz, mi abogado de toda la vida. Esteban, comenzó Antonio con expresión seria, tenemos que hablar sobre las implicaciones legales de lo que has hecho. Algunas de las tácticas que usaste podrían considerarse cuestionables. Se refería específicamente a los préstamos adicionales que había orquestado usando documentos falsificados por el propio Adrián. Algunos juristas estaban argumentando que, técnicamente, yo también había cometido fraude, aunque fuera usando las herramientas que mi hijo había creado. Antonio, respondí calmamente, cada documento que usé fue creado originalmente por Adrián. Cada firma falsificada fue hecha por él primero. Simplemente apliqué sus propios métodos de vuelta contra él. Si eso es ilegal, que me arresten también. Pero Antonio tenía razón en preocuparse. 2 días después, recibí una citación judicial. La defensa de Adrián había decidido contraatacar, argumentando que yo había orquestado una trampa ilegal y que había manipulado evidencia para incriminar a mi hijo. La estrategia de su abogado, un hombre joven y ambicioso llamado Diego Hernández Valls, era presentar a Adrián como víctima de un padre vengativo y psicológicamente inestable. Según su versión, yo había planeado todo desde el principio, incluyendo falsificar las grabaciones y manufacturar evidencia. Pero Diego no conocía la profundidad de mi preparación. Durante la audiencia preliminar, no solo presenté las grabaciones originales con metadatos completos que demostraban su autenticidad, sino que también traje a Miguel Torrente como testigo experto. Miguel había documentado cada encuentro entre Adrián y los prestamistas con fotografías time-stamped y geolocalización GPS. Tenía grabaciones independientes de las mismas conversaciones que yo había capturado, tomadas desde diferentes ángulos y dispositivos. Señoría, declaró Miguel ante el juez, durante 6 meses seguí discretamente al acusado. Documenté sistemáticamente sus actividades criminales, sus encuentros con prestamistas ilegales y sus conversaciones telefónicas planificando el asesinato del demandante. El señor Morales no manufacturó ninguna evidencia, simplemente la recopiló meticulosamente. Pero la pieza de resistencia llegó cuando el doctor Cortés testificó sobre los eventos de esa noche en el hospital. Su testimonio fue devastador para la defensa de Adrián. Yo mismo presencié el intento de asfixia, declaró Ismael con voz firme. No solo lo vi directamente, sino que también lo grabé independientemente con equipos del hospital. El acusado intentó asesinar a su padre y solo la preparación previa del señor Morales impidió que cometiera un homicidio. Durante el receso, Diego Hernández se acercó a Antonio con una propuesta inesperada. Su cliente acepta retirar los cargos adicionales de fraude y mi cliente se declara culpable de intento de homicidio con circunstancias atenuantes. 5 años de prisión, en lugar de los 15 que está enfrentando ahora. Antonio me consultó, pero yo ya tenía mi respuesta preparada. Dile a Diego que mi hijo va a enfrentar las consecuencias completas de sus decisiones. No habrá acuerdos, no habrá reducciones de condena y definitivamente no habrá circunstancias atenuantes. Adrián intentó matarme por dinero y va a pagar el precio completo. Esa tarde, después de la audiencia, algo interesante sucedió. Cristóbal Martín me informó que había recibido más de 200 cartas de lectores apoyando mis acciones, pero más importante,
Había contactado con él una productora de documentales de Madrid interesada en hacer un filme sobre el caso. Esteban, me dijo Cristóbal, esto se está convirtiendo en algo mucho más grande que una simple historia de crimen familiar. Se está convirtiendo en un símbolo de resistencia para todos los ancianos que están siendo abusados por sus propias familias. Era exactamente lo que había esperado. Mi venganza contra Adrián estaba evolucionando en algo mucho más significativo. Una revolución cultural que estaba empoderando a toda una generación de personas mayores para defenderse contra la violencia familiar. Esa noche, mientras revisaba las cartas de apoyo que habían llegado a mi casa, encontré una que me llamó especialmente la atención. Era de una mujer de 82 años de Málaga, Rosa Delgado Pérez, cuyo hijo había estado robándole sistemáticamente durante años. Señor Morales, escribía, después de ver su historia, finalmente encontré el valor para confrontar a mi hijo. No solo admitió sus robos, sino que se ofreció voluntariamente a devolver todo el dinero y buscar ayuda profesional. Su ejemplo me salvó la vida. Era en momentos como ese cuando sabía que había tomado la decisión correcta. El juicio principal comenzó 6 semanas después, en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Para entonces, el caso había adquirido dimensiones nacionales. Las colas para conseguir una entrada al juicio se extendían por 2 manzanas, y varios canales de televisión habían solicitado permiso para transmitir en directo. Adrián llegó al tribunal con un aspecto completamente diferente al hombre arrogante que había intentado asesinarme. Había perdido peso considerablemente. Su cabello se había vuelto gris en las sienes y sus ojos mostraban una desesperación que no había visto nunca antes. La prisión preventiva había sido devastadora para él. Su nueva estrategia de defensa, dirigida ahora por un abogado más experimentado, Gonzalo Ruiz Montero, se centraba en argumentar que Adrián había sufrido una crisis nerviosa temporal causada por las amenazas de los prestamistas. Era una táctica desesperada, pero comprensible dadas las abrumadoras evidencias en su contra. Señorías, comenzó Gonzalo en su alegato inicial, mi cliente no es un criminal nato, sino un hombre desesperado que tomó decisiones terribles bajo presión extrema. Los verdaderos villanos de esta historia son los prestamistas ilegales que lo empujaron a estas acciones desesperadas. Pero cuando llegó mi turno de testificar, desmonté completamente esa narrativa. Su señoría, declaré ante el tribunal abarrotado, el intento de asesinato no fue una decisión impulsiva. Adrián había estado robándome sistemáticamente durante 2 años, falsificando documentos durante meses y planeando mi muerte desde agosto de 2023. Esto no fue desesperación, fue un plan criminal meticulosamente ejecutado. Presenté ante el tribunal no solo las grabaciones del hospital, sino también documentación detallada de cada robo, cada falsificación, cada mentira que Adrián había construido durante años. El caso más devastador fue cuando mostré los recibos bancarios que demostraban que él había vaciado la cuenta de emergencias médicas que yo había establecido específicamente para mi propio tratamiento de salud. Adrián robó 52.000 euros de una cuenta destinada a mi atención médica, expliqué al jurado. Dinero que podría haber necesitado para salvar mi vida y que él gastó apostando en carreras de caballos y partidos de fútbol. Pero el momento más impactante del juicio llegó cuando la fiscalía reprodujo la grabación completa del intento de asfixia. El silencio en la sala era absoluto, mientras la voz de Adrián resonaba claramente. Esto es lo que te mereces, viejo egoísta. Vi cómo varios miembros del jurado se removían incómodos en sus asientos. Una mujer mayor en la galería pública comenzó a llorar silenciosamente. Después del receso, llegó el momento que había estado esperando, la revelación de mi golpe maestro final. Su señoría, solicité permiso para presentar evidencia adicional que no había sido revelada previamente. Durante las últimas 8 semanas, mientras mi hijo estaba en prisión preventiva, he estado ejecutando la fase final de mi plan de justicia. Saqué una carpeta nueva y la entregué al secretario del tribunal. Contenía documentación de una operación financiera
que había completado la semana anterior. He comprado oficialmente no solo las deudas originales de Adrián con los prestamistas ilegales, sino también todas las deudas bancarias legítimas que él había contraído durante los últimos 5 años, anuncié. El total asciende a 450.000 euros. La conmoción en la sala fue inmediata. Incluso el juez se inclinó hacia adelante, claramente intrigado por esta revelación. Además, continué, he establecido un fideicomiso legal que garantiza que cualquier ingreso futuro de Adrián será automáticamente embargado en un 80% para el pago de estas deudas. Esto incluye salarios, herencias de terceros, ganancias de lotería o cualquier otra forma de ingresos que pueda obtener durante el resto de su vida. Adrián se puso de pie bruscamente, su cara enrojecida de ira. «Eso es imposible. No puedes hacer eso». El juez lo mandó callar inmediatamente, pero yo continué imperturbable. «Señoría, todo esto es completamente legal bajo las leyes españolas de recuperación de deudas. Mi hijo intentó matarme para heredar mi dinero. En cambio, se ha convertido en mi deudor de por vida». Gonzalo Ruiz se puso de pie, claramente desesperado. «Su señoría, esto constituye una forma de esclavitud financiera. Mi cliente no puede ser condenado a trabajar exclusivamente para el beneficio de su padre durante décadas». «Su señoría», respondí calmadamente, «Adrián no está siendo castigado por ser mi hijo. Está enfrentando las consecuencias financieras de haber cometido múltiples fraudes documentados. Cualquier otra persona en su situación enfrentaría exactamente las mismas consecuencias legales». Pero tenía una sorpresa más. Saqué otro documento de mi carpeta. «También he establecido la Fundación Esteban Morales para la protección de ancianos contra violencia familiar», anuncié. «Todos los pagos que reciba de Adrián durante los próximos 15 años irán directamente a esta fundación, que proporcionará asesoramiento legal gratuito y protección a otros ancianos en situaciones similares». La reacción del público fue inmediata y emocional. Varios espectadores comenzaron a aplaudir espontáneamente, hasta que el juez restauró el orden. «Su señoría», continué, «quiero que quede claro que esto no es venganza personal, es justicia social. Mi hijo va a pasar los próximos 15 años de su vida ayudando involuntariamente a proteger a otros padres de sufrir lo que él me hizo sufrir». Durante el receso, Gonzalo Ruiz se acercó a hablar conmigo privadamente. Su expresión había cambiado completamente de la arrogancia inicial a algo que se acercaba al respeto profesional. «Señor Morales», me dijo en voz baja, «en 30 años de carrera legal, nunca he visto una estrategia tan comprensiva y legalmente sólida. Ha convertido a mi cliente no solo en un criminal convicto, sino en un contribuyente forzoso a una causa benéfica». «Gonzalo», respondí, «su cliente tuvo múltiples oportunidades de elegir un camino diferente. Decidió intentar asesinarme por dinero. Ahora va a pasar el resto de su vida pagando por esa decisión, literalmente». Esa tarde, mientras esperábamos el veredicto del jurado, recibí una llamada que no esperaba. Era Nuria, llamando desde la prisión de mujeres donde estaba cumpliendo su propia condena como cómplice. «Esteban». Su voz sonaba completamente quebrada. «Por favor, ten piedad de Adrián. Sé que cometimos errores terribles, pero él sigue siendo tu único hijo». «Nuria», respondí con frialdad, «Adrián dejó de ser mi hijo en el momento en que puso esa almohada sobre mi cara. Ahora es simplemente un criminal que va a pagar sus deudas». Colgué el teléfono sintiendo algo que no había experimentado en meses: paz absoluta. 2 horas después, el jurado regresó con su veredicto: culpable en todos los cargos. Adrián fue condenado a 12 años de prisión por intento de homicidio, fraude múltiple y falsificación de documentos, pero sabía que la verdadera condena acababa de comenzar. Cuando saliera de prisión, tendría 54 años y una deuda de por vida conmigo que nunca podría cancelar completamente. La justicia, finalmente, había sido servida. 6 meses después del juicio, mi vida había cambiado de maneras que nunca había anticipado. La Fundación Esteban Morales se había convertido en una organización reconocida nacionalmente, con oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla. Recibíamos más de 50 casos semanales de ancianos víctimas de violencia familiar.
Pero lo que más me satisfacía era el sistema que había implementado para monitorear cada aspecto de la vida de Adrián desde la prisión. A través de mi abogado Antonio, había establecido un mecanismo legal que me permitía rastrear todos sus movimientos, correspondencias y planes futuros. Adrián había intentado múltiples estrategias para escapar de su situación. Primero, trató de apelar la sentencia basándose en crueldad inusual del sistema de embargos que había establecido. Su nueva abogada, Patricia Sánchez Morales, argumentó que el fideicomiso constituía una violación de sus derechos humanos fundamentales. La apelación fue rechazada unánimemente por el Tribunal Superior. El juez presidente, Ramón Delgado Vázquez, declaró en su sentencia: el acusado creó voluntariamente esta situación a través de años de actividad criminal sistemática. Las consecuencias financieras que ahora enfrenta son el resultado directo y proporcional de sus propias decisiones. Después del fracaso legal, Adrián intentó una aproximación diferente: las súplicas emocionales. Durante varios meses me escribió cartas desde prisión, cada una más desesperada que la anterior. En su primera carta, fechada en septiembre, intentaba justificar sus acciones. Papá, sé que cometí errores terribles, pero todo lo hice porque me sentía desesperado y abandonado. Si hubiera sido más comprensivo con mis problemas de juego, nada de esto habría pasado. Su segunda carta, de octubre, adoptaba un tono más humilde. Papá, he estado reflexionando mucho sobre lo que hice. Entiendo que te lastimé profundamente. Estoy dispuesto a buscar ayuda psicológica y trabajar para reparar el daño que causé. La tercera carta, de noviembre, era pura desesperación. Papá, por favor, ten piedad. No puedo vivir sabiendo que voy a pasar el resto de mi vida pagando por un momento de locura. Perdóname, te lo suplico. A ninguna de estas cartas respondí, pero sí guardé copias de todas, porque formaban parte de un patrón psicológico que quería documentar completamente. Lo que Adrián no sabía era que yo había contratado discretamente a un psicólogo forense, el doctor Carlos Mendoza Herrera, para que evaluara a mi hijo durante su encarcelamiento. Carlos tenía acceso especial como parte de un programa de rehabilitación que yo mismo había financiado para la prisión. Los informes de Carlos eran fascinantes y perturbadores. Adrián muestra signos claros de trastorno antisocial de la personalidad, escribió en su evaluación de diciembre. No demuestra remordimiento genuino por sus acciones, sino frustración por haber sido capturado. Sus cartas a usted están calculadas para manipular su compasión, no para expresar arrepentimiento real. Carlos también había documentado las conversaciones que Adrián tenía con otros presos. En una de ellas, grabada legalmente como parte del programa de monitoreo, Adrián decía: mi viejo me jodió completamente, pero cuando salga de aquí, voy a encontrar la manera de joderlo de vuelta. Nadie puede mantener a otra persona como esclavo financiero para siempre. Esas palabras confirmaron que había tomado la decisión correcta. Adrián no había aprendido nada, simplemente estaba planeando su próxima venganza. Fue entonces cuando decidí implementar la fase final de mi plan, algo que había mantenido en secreto absoluto hasta ese momento. En enero, contacté con el director de la prisión, Manuel García Torres, para una reunión privada. Manuel era un hombre progresista que había implementado varios programas innovadores de rehabilitación y estaba genuinamente interesado en mi propuesta. Director García, le expliqué, quiero ofrecer un programa especial de trabajo para mi hijo, un programa que le permitirá comenzar a pagar sus deudas mientras aún está encarcelado. La propuesta era revolucionaria. Adrián podría trabajar en un programa de telemercadeo desde la prisión, vendiendo servicios de consultoría para pequeñas empresas. Sus ingresos serían divididos según la fórmula legal que había establecido: 80% para el pago de deudas, 20% para sus gastos personales. Pero aquí está la parte interesante, continué. Los servicios que estará vendiendo son consultas sobre seguridad familiar y prevención de fraudes. Adrián va a pasar sus días ayudando a otras familias a protegerse exactamente del tipo de crímenes que él cometió. Manuel se quedó impresionado por la ironía poética de la propuesta. Señor Morales, esto es brillante.
Su hijo estará literalmente trabajando para deshacer el tipo de daño que él mismo causó. Pero había una condición adicional que hice completamente no negociable. Cada llamada que Adrián hiciera sería grabada y usada como material educativo para la fundación. Su voz sería escuchada por miles de familias, advirtiendo sobre las señales de alerta que él mismo había exhibido. Cuando le presentaron la propuesta a Adrián, su reacción inicial fue de rechazo total. «No voy a humillarme públicamente hablando sobre mis crímenes», le dijo a Patricia, su abogada. Pero Patricia le explicó la realidad de su situación. Podía aceptar el programa de trabajo y comenzar a pagar sus deudas inmediatamente, reduciendo potencialmente su carga financiera futura, o podía rechazarlo y enfrentar las consecuencias completas cuando saliera de prisión sin haber pagado ni un euro. «Adrián», le explicó Patricia, «tu padre ha creado un sistema legal perfecto. No tienes opciones reales aquí. O trabajas bajo sus condiciones, o sales de prisión en 12 años con una deuda de 450.000 euros que habrá crecido con intereses compuestos». 3 semanas después, Adrián aceptó el programa. Su primera llamada de trabajo fue documentada y enviada directamente a mi oficina. «Buenos días, señora Martínez. Escuché la voz de mi hijo a través de la grabación. Mi nombre es Adrián y la llamo para hablarle sobre nuestros servicios de consultoría en seguridad familiar. Específicamente, sobre cómo proteger a los miembros mayores de su familia contra el fraude financiero perpetrado por parientes cercanos». La ironía era perfecta. Adrián estaba siendo forzado a educar a otras familias sobre exactamente los métodos criminales que él había usado contra mí. Pero lo que más me satisfizo fue escuchar cómo, gradualmente, su propia voz comenzó a quebrarse mientras explicaba las técnicas de manipulación psicológica que los hijos criminales usan contra sus padres ancianos. En una grabación de marzo, lo escuché decir a una cliente: «Señora López, por favor entienda que los hijos que cometen este tipo de fraudes son maestros de la manipulación emocional. Dirán cualquier cosa para hacer que usted baje sus defensas». Era como escuchar a Adrián impartir una confesión involuntaria día tras día, semana tras semana. 6 meses después del inicio del programa, había pagado ya 8.000 euros de su deuda. Era una cantidad pequeña en comparación con el total, pero representaba algo mucho más importante: la evidencia de que mi sistema funcionaba perfectamente. Adrián iba a pasar décadas de su vida trabajando para reparar el daño que había causado, una llamada a la vez. 2 años después del juicio, en mayo de 2026, recibí una llamada que había estado esperando durante meses. Era del director García, informándome que Adrián había solicitado una reunión conmigo. Era la primera vez que expresaba deseo de verme desde su encarcelamiento. «Señor Morales», me explicó el director, «su hijo ha mostrado cambios significativos en los últimos meses. El doctor Mendoza cree que finalmente está comenzando a procesar la gravedad real de lo que hizo». Decidí acceder a la reunión, pero bajo mis propias condiciones. Se realizaría en la sala de conferencias de la prisión, con grabación completa y con la presencia del doctor Mendoza como observador psicológico. Cuando llegué a la prisión esa mañana de miércoles, Adrián ya estaba esperando en la sala. El cambio físico era impactante. Había perdido considerablemente más peso, su cabello estaba completamente gris y tenía una expresión en los ojos que no había visto antes, algo que se parecía genuinamente al remordimiento. «Papá», comenzó con voz quebrada, «gracias por venir». Me senté frente a él sin responder inmediatamente. Quería observar su lenguaje corporal, sus gestos, cualquier señal que me indicara si esta conversación era otra manipulación o algo diferente. «Papá», continuó, «he estado trabajando en el programa de telemercadeo durante 8 meses. Cada día hablo con familias sobre cómo protegerse de hijos como yo. Y cada día me doy cuenta más claramente del monstruo en que me convertí». Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. El doctor Mendoza tomaba notas discretamente desde su esquina. «Al principio, odiaba cada minuto de esas llamadas», admitió. «Pero gradualmente comencé a escuchar realmente a las personas con las que hablaba. Ancianos aterrorizados de sus propios hijos,
padres que habían perdido sus ahorros de toda la vida, familias destruidas por la codicia. Me incliné ligeramente hacia adelante. Era la primera vez que escuchaba a Adrián hablar sobre las víctimas de crímenes como el suyo, en lugar de solo lamentarse por su propia situación. Papá, el mes pasado hablé con una señora de Santander, Carmen Ruiz Delgado. Su hijo había estado robándole la pensión durante 3 años. Cuando me describía cómo se sentía traicionada por la persona en quien más confiaba, fue como escucharme describir lo que te hice. Adrián se detuvo, aparentemente luchando por controlar sus emociones. Por primera vez en mi vida, entendí realmente lo que significa estar en el lugar de la víctima. No intelectualmente, sino emocionalmente. Adrián, hablé por primera vez. ¿Qué esperas ganar con esta conversación? Nada, papá. Absolutamente nada, respondió inmediatamente. No estoy aquí para suplicarte que cambies el fideicomiso, o que reduzcas mi deuda, o que me perdones. Estoy aquí porque necesitaba decirte algo que nunca te he dicho antes. Guardé silencio, esperando. Te pido perdón, dijo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no por las consecuencias que enfrento, sino por el daño que te causé, por la traición, por haber convertido tu amor paternal en un instrumento para mi propia codicia. El doctor Mendoza levantó la vista de sus notas, claramente intrigado por este desarrollo. Papá, durante estos 2 años he tenido tiempo para revisar cada decisión que tomé, cada mentira que te dije, cada euro que te robé, y me he dado cuenta de que no fui víctima de las circunstancias como trataba de convencerme. Fui un predador que eligió a su propia familia como presa. Era un reconocimiento más honesto de lo que había esperado escuchar nunca de él. También entiendo ahora por qué hiciste lo que hiciste, continuó. El sistema que creaste no es venganza, es educación forzada. Me estás obligando a enfrentar las consecuencias de mis acciones todos los días, pero también me estás dando la oportunidad de reparar algo del daño que causé. Adrián se secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado la conversación. Papá, quiero que sepas que voy a cumplir cada término del fideicomiso. Voy a trabajar esos 15 años pagando mi deuda, no porque esté forzado legalmente, sino porque es lo correcto. Es lo mínimo que puedo hacer después de haber intentado matarte. Después de 2 años de silencio entre nosotros, estas palabras tenían un peso emocional que no había anticipado. Pero también quiero pedirte algo, añadió. Cuando salga de aquí en 10 años, no quiero que reinstales una relación padre-hijo conmigo. No me lo merezco, y probablemente nunca me lo merezca. Pero quiero tu permiso para dedicar el resto de mi vida, después de pagar mi deuda, a trabajar con la fundación que creaste. Esta solicitud me sorprendió completamente. Papá, he aprendido más sobre prevención de violencia familiar en estos 8 meses de trabajo que en toda mi vida anterior. Creo que puedo ser útil ayudando a identificar y detener a otros hijos que están siguiendo el mismo camino que yo seguí. El doctor Mendoza se acercó discretamente y me pasó una nota. Cambio psicológico genuino. Primera vez en 2 años que muestra empatía real hacia las víctimas. Adrián, le dije finalmente, aprecio estas palabras, pero las palabras son fáciles. Los cambios reales se demuestran a través de acciones sostenidas durante años. Lo entiendo completamente, papá. No te pido que confíes en mí ahora. Te pido que me juzgues por mis acciones durante los próximos 15 años. Me levanté para marcharme, pero antes de llegar a la puerta me volví hacia él una última vez. Adrián, hay algo que quiero que entiendas. El perdón es posible, pero la confianza debe ser reconstruida desde cero. Si realmente quieres redimirte, no será conmigo, sino con todas las familias que ayudes a proteger en el futuro. Entiendo, papá, y acepto esas condiciones. Mientras caminaba por el pasillo de la prisión hacia la salida, sentí algo que no había experimentado en 2 años. Una pequeña esperanza de que tal vez, después de todo, había logrado algo más que justicia. Tal vez había logrado una transformación real. Pero la verdadera prueba vendría en los años siguientes,
cuando Adrián tuviera que demostrar si este cambio era genuino o simplemente otra forma sofisticada de manipulación. Solo el tiempo lo diría. Pero por primera vez desde esa noche en el hospital, estaba dispuesto a darle la oportunidad de intentarlo. Han pasado 5 años desde esa conversación en la prisión, y hoy, mientras escribo estas líneas en mi escritorio, puedo reflexionar sobre cómo se desarrolló esta historia extraordinaria que comenzó con un intento de asesinato y se transformó en algo mucho más complejo. Adrián salió de prisión en libertad condicional hace 3 años, en 2029, después de cumplir 9 años de condena por buen comportamiento. Para entonces, había pagado ya 120.000 euros de su deuda a través del programa de trabajo carcelario, pero aún le quedaban 330.000 euros por saldar. Su primera acción al salir de prisión no fue contactarme, como muchos esperaban. En cambio, se presentó directamente en las oficinas de la Fundación Esteban Morales para víctimas de violencia familiar, solicitando trabajo como consejero voluntario. La directora ejecutiva de la Fundación, Gloria Vázquez Moreno, me llamó esa tarde para consultarme sobre la solicitud. Don Esteban, su hijo, está aquí y honestamente conoce más sobre las tácticas de manipulación familiar que cualquier consultor externo que hayamos contratado. Era una situación sin precedentes. El hombre que había intentado asesinarme quería trabajar para la organización que yo había creado usando su dinero para proteger a otros padres de hijos como él había sido. Después de deliberarlo durante una semana, tomé una decisión que sorprendió incluso a mis asesores legales. Le permití trabajar en la fundación, pero bajo condiciones específicas que nunca se habían aplicado a ningún empleado. Adrián trabajaría exclusivamente con casos documentados, bajo supervisión constante, y su identidad real sería revelada a cada familia con la que trabajara. No habría secretos, no habría engaños. Las familias sabrían exactamente quién era y qué había hecho antes de decidir si querían su ayuda. Los resultados fueron sorprendentes. Durante los primeros 6 meses, Adrián ayudó a identificar y detener 18 casos de fraude familiar en desarrollo. Su experiencia personal le permitía reconocer patrones de comportamiento que otros consejeros pasaban por alto. Señora Jiménez, recuerdo escucharlo decir durante una consulta grabada, cuando su hijo le dice que necesita dinero para una oportunidad de inversión urgente, pero no puede darle detalles específicos. Esa es exactamente la misma mentira que yo usé con mi padre durante meses. Su honestidad brutal sobre sus propios métodos criminales se convirtió en su herramienta más efectiva para ayudar a otros. Las familias respondían a su autenticidad de una manera que los manuales teóricos nunca habían logrado. Pero lo que más me impresionó fueron los informes que Gloria me enviaba mensualmente sobre su desempeño. Adrián trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Rechazaba vacaciones, rechazaba aumentos de sueldo y dedicaba cada momento libre a estudiar nuevas formas de fraude familiar para poder prevenirlas mejor. Es como si estuviera tratando de compensar cada euro que robó, ayudando a prevenir 1.000 euros de robos por parte de otros, me explicó Gloria durante una de nuestras reuniones trimestrales. En 2031, algo extraordinario ocurrió. El programa que Adrián había desarrollado para identificar señales tempranas de fraude familiar fue adoptado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como protocolo oficial para trabajadores sociales en toda España. El gobierno español estaba utilizando oficialmente métodos desarrollados por un exconvicto para proteger a ancianos vulnerables. Era una ironía tan perfecta que casi parecía ficción. Pero quizás el momento más significativo llegó hace 6 meses, durante la Conferencia Nacional de la Fundación. Adrián había sido invitado a dar una presentación sobre identificación de comportamiento predatorio en entornos familiares. Al final de su presentación, una mujer mayor se acercó al micrófono durante la sesión de preguntas. «Señor Morales», dijo, «usted ayudó a salvar a mi familia hace 2 años. Mi nieto estaba siguiendo exactamente el mismo patrón que usted describió. Gracias a su intervención, pudimos conseguir ayuda para él antes de que llegara demasiado lejos». Vi cómo Adrián luchaba por controlar sus emociones mientras respondía, «Señora,
Si pude ayudar a salvar, aunque sea una familia, de pasar por lo que mi padre pasó por mi culpa, entonces tal vez todo este sufrimiento haya tenido algún propósito. Esa noche, después de la conferencia, Adrián me pidió una reunión privada por primera vez en años. «Papá», me dijo, «he estado pensando mucho sobre el fideicomiso. He pagado ya 280.000 euros y me quedan 170.000 por pagar». Asentí, sabiendo que llegaba a un punto específico. «Quiero acelerar los pagos. He estado viviendo con lo mínimo indispensable y quiero usar todos mis ingresos para terminar de pagar la deuda lo antes posible». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque quiero que sepas que no estoy haciendo este trabajo de redención porque esté forzado financieramente. Quiero hacerlo porque es quien soy ahora». 2 meses después, Adrián hizo su último pago. Había saldado completamente su deuda de 450.000 euros en exactamente 8 años y medio, 18 meses antes de lo programado. Cuando recibí la notificación bancaria del pago final, sentí algo que no había esperado. No triunfo, sino una profunda satisfacción de haber tomado la decisión correcta años atrás. Hoy, 5 años después de su liberación, Adrián dirige su propio departamento en la fundación. Ha ayudado a proteger a más de 400 familias de fraudes similares al que él cometió. Su programa de prevención se ha implementado en 6 países europeos. ¿He perdonado a mi hijo? Es una pregunta compleja. He aceptado que la persona que intentó matarme esa noche en el hospital ya no existe. Ha sido reemplazada por alguien que dedica su vida entera a reparar el tipo de daño que una vez causó. ¿Confío en él completamente? No. Probablemente nunca lo haré. Pero respeto el hombre en que se ha convertido y el trabajo que hace todos los días. La historia, que comenzó con la traición más profunda que un padre puede experimentar, se ha transformado en algo que nunca habría imaginado. Un legado de protección para miles de familias, construido sobre los cimientos de una justicia que resultó ser también redención. Cada noche, cuando cierro los ojos, ya no veo la imagen de una almohada siendo presionada contra mi rostro. En cambio, veo las cartas de gratitud de familias que han sido salvadas por el programa que mi hijo y yo construimos juntos, cada uno desde su propia forma de arrepentimiento y sabiduría. Algunas veces la justicia más perfecta no es la destrucción del culpable, sino su transformación en el protector de futuras víctimas. Y esa, quizás, es la venganza más satisfactoria de todas. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.